Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les agradezco primero que estén aquí. Yo soy el doctor Mauricio López Ramos. Soy cirujano ortopedista. Tengo una especialidad en cirugía de columna, reemplazos articulares y artroscopía, que es eso relacionado con la medicina deportiva. También estudié la licenciatura en Derecho. Soy perito pues, de la Judicatura Federal hace algunos años y perito privado hace ya muchísimo tiempo más cerca de unos 15 años. Y soy mediador certificado por el Estado de Jalisco. El día de hoy quisiera poder la oportunidad de platicarles de un tema que a mí me apasiona y para esto les voy a compartir la pantalla y espero que la puedan visualizar. Y en esta pantalla vamos a hablar el día de hoy sobre algo que, como yo les mencionaba, me tiene apasionado. ¿Qué es la mediación en salud o mediación sanitaria? ¿Qué es la alternativa y que debe de convertirse en la alternativa a los conflictos médico-legales? Quisiera platicarles cómo llegué a este lugar. Yo durante mucho tiempo, bueno, prácticamente lo que yo me he dedicado toda mi vida es a la práctica privada. Lo que yo más hago y la parte principal de mi vida es ser cirujano ortopedista. Veo pacientes, los supero, etcétera, lo que sea, lo que requiera mi profesión. A la par, por azar el destino, me dediqué a buscar otro tipo de educación alterna, que en un principio se dio cuando estudié en lo que se llaman los seminarios de Salzburgo, que se llaman errores médicos y seguridad de los pacientes. Y de ahí pensé que el área que me iba a gustar era la bioética, la cual estudié en el ITAM, y no me resolvía. Al par trabajé en la Comisión de Arbitraje Médico, pues, comencé a hacer alguna serie de peritajes, me preparé para ser perito y realicé un diplomado que no sea frecuentemente avalado por la UNAM, y como ya lo mencionaba, soy perito de la Judicatura Federal. Después estudié, haciendo peritajes, veía que algo faltaba, le faltaba calidad, no veía que tuviera la contundencia, haciendo que a veces tenían mucha fuerza técnica en el aspecto de tratar de encontrar en la forma del modo, tiempo y lugar lo que había ocurrido, ¿no? Y es así como es que estudio la licenciatura en Derecho y bueno, pues no cumplía, ¿no? Entonces, bueno, pues viene la pandemia, terrible pandemia en muchos aspectos, pero en otros aspectos, pues había tiempos que estaban pues cerrados, ¿no? Porque muchos de nosotros teníamos encerrados por muchas condiciones. Y entonces aparece un curso que se llama Malpraxis, dado por un centro importante de estudio de Derecho, y me introduzco a él, ¿no? Me anoto a él. Es curioso, pero sí es importante mencionar que este tipo de cursos están dedicados para cómo favorecer o cómo hacer demandas médicas, demandas contra los médicos de forma adecuada y cómo llevarlas a cabo. No es su objetivo, pero sí es una parte importante y sí quisiera mencionarlo porque cada vez ese tipo de profesionalización, esa área está creciendo. En uno de los temas que practican, aparece de pronto, ya de los últimos, aparece los métodos alternos de resolución de controversias. Y wow, llega un golpe anímico impresionante y lo identifico y digo, esto es la opción. Esto es lo que requiere actualmente los conflictos o las diferencias médico-legales para poder hacer una solución a los mismos, ¿no? Y es así como estudio, así como voy a buscar y encuentro el mejor lugar que pude haber encontrado, que es en el estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque considero que el estado de Jalisco es la punta de lanza actualmente en el aspecto de la mediación. Y hago el diplomado, me certifico por el estado de Jalisco, y desde el principio, como había mencionado, mi interés había sido uno solo: cómo hacer que la mediación se aplique en el área de salud. ¿Sí? ¿Pero qué es la mediación? Bueno, ya hemos mencionado que son esos procedimientos que están contemplados dentro de la ley, que son parte del proceso judicial y que van en contra del sistema tradicional que es denominado adversarial heterocompositivo. ¿Qué sistema adversarial heterocompositivo? Es en el cual uno va contra otro, en el cual no hay cero comunicación y que lo va a arreglar otro, que es en este caso el señor juez, ¿no? Y el señor juez se auxilia
regularmente de peritos, para que le ayuden a poder comprender qué es lo que está sucediendo, traducir las partes técnicas para que él pueda tomar la decisión que él crea correcta, ¿no? Y esto permite, la mediación permite que las diferencias o los conflictos o entre las partes, regularmente entre el médico y el paciente, sí, de una forma voluntaria, que es una de las principales cosas que debe ocurrir, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Encuentren un método diferente, un método negociado y satisfactorio para las partes, y que esto genere lo que se llama el acuerdo. ¿Cuál es la importancia del acuerdo? Que de acuerdo a la Ley de Justicia Alternativa, el Estado de Jalisco se considera una sentencia ejecutoriada, ¿sí? Y que a mí me parece una de las partes más importantes, fomentan la cultura de la paz. Pero ¿cómo nacen los métodos alternos de solución de conflictos, no? ¿Cómo nacen estos métodos de solución de conflictos? A través de la historia de México, es a la que me quiero referir. En 1812 aparece la Constitución de Cádiz, el hombre bueno, el alcalde, el conciliador. ¿Y cuál es la importancia de esto? En la cual dicen, ¿sabes qué? Antes de que la maquinaria judicial caiga con todo su peso a realizar su proceso, ¿sí? Ustedes tienen que hacer que ocurra un proceso de negociación, un proceso de conciliación mediante el concepto del hombre bueno. En la Constitución de 1824 se vuelve a repetir esto mismo mediante los artículos 155 y 156, en lo cual dicen, traten de conciliar antes de que caiga todo el proceso judicial, ¿no? Todavía en el concepto de la de 1836, de la Constitución 36 al 43, existe el concepto de las 7 leyes, exportadas, por supuesto, de Europa, en la cual ya aparece el concepto de arbitrar y conciliar para algunos de los casos, ¿sí? En 1853, en esta constitución, ya desaparece la justicia alternativa, o como ya se denomina la justicia alternativa. En el 2005, pero es importante mencionar que en 1997 aparece en el estado de Quintana Roo una parte muy importante, en la cual se crea un organismo que es cercano al Poder Judicial, pero que se llama un órgano concentrado, en la cual para ver diferencias sobre todo en los jóvenes, ¿no? Pero ya es en el 2005, en el artículo 18, que los jóvenes se aplicarán y se fomentarán las formas de justicia alternativa. Y entonces vienen las dos fechas más importantes. Primero, en el 2008, con el artículo 17 de la Constitución, se adiciona que las leyes preverán las MASC. Y en el 2017, en el artículo dice, cuando se adiciona que se deberán privilegiar las soluciones de los conflictos mediante los métodos alternos. Este cuadro que viene ejemplificado precisamente esta parte del crecimiento de la -97 al 2017, y bueno, todas las modificaciones que ha habido, pero una de las cosas más importantes de esto es que como casi muchas cosas ocurren, esto ocurrió gracias a los estados, gracias al estado de Quintana Roo, gracias a muchos tipos de estados que fomentaron la creación de esta ley, primero esta ley general y después la ley estatal que existe, ¿no? Al respecto de esto. Ok. ¿Qué son los métodos alternos? Y este cuadro espero que sea de mucha ayuda para poder entender los métodos alternos. En este cuadro lo que trato de diferenciar es cuál es la gran diferencia entre los dos métodos, el método tradicional y el método novedoso o mejor método para solucionar el conflicto. Por una parte, del lado izquierdo vamos a encontrar el sistema adversarial heterocompositivo, en la cual uno va contra el otro, en la cual otro decide. El ejemplo, y del otro lado, por supuesto, el método en la cual no vamos a pelear, no vamos a discutir, no vamos a irnos uno a acabar con el otro, y favorecer por medio de la comunicación, por herramientas diferentes, que se autoarregle, se autocomponga o autocompositivo, como se denomina, mediante estos métodos. De la izquierda van a ver que el ejemplo típico es el juicio generado por la sentencia, y sí, aunque el arbitraje es parte del método alterno, sí es un sistema adversarial en el cual uno va contra otro, uno va a perder, y que lo que se va a generar es el laudo. Del lado derecho, pues el ideal, ¿no? El ideal que fuera, que todos negociáramos, que todos encontramos una solución al conflicto, ¿no? Y luego viene la parte que son la parte medular de esto, que es la conciliación que genera el convenio y la joya. La joya definitivamente la parte más poderosa, la mediación. Y la mediación mediante el acuerdo, como ya había mencionado, que es lo que se llama la sentencia ejecutoria de acuerdo a la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco,
¿Y por qué es la importancia? Porque es como si se hiciera un juicio y el acuerdo se considera cosa juzgada. Es decir, se acabó el asunto, se acabó, ya no hay nada más que hacer, ya se arreglaron las partes y el acuerdo es muy poderoso. ¿Y cuál es la gran diferencia que existe entre la mediación y la conciliación? Aquí lo vamos a ver en el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro, lo que uno trata de hacer es que como la mediación es un proceso y del lado derecho van a ver el juicio, la mediación es un proceso voluntario, mientras que el juicio es un proceso completamente involuntario. Y esa es una de las partes medulares de esto, ¿eh? La mediación es un proceso en el cual las partes tienen que estar de acuerdo que lo quieren realizar. Mientras que en el juicio te demandan, ya estás ahí involucrado, ¿no? El facilitador como un servidor, pues puede ser escogido por las partes, pero también puede ser removido porque hay conflictos de intereses, porque no está de acuerdo, porque él pertenece al mismo lugar de donde trabaja, etcétera. Hay una cantidad de cosas que en las cuales las partes pueden seleccionar al mediador, mientras que en un juicio el juez es el único que puede participar, ¿no? ¿Que favorece la mediación? Por supuesto que favorece ¿cómo se llama? La comunicación es parte muy importante mediante establecer un pequeño o un gran puente de comunicación, mientras que en un juicio, créanme, la experiencia de un servidor, que ya son de cientos de casos, es limitada y está bloqueada. No se permite el diálogo entre las partes y esto evidentemente demerita. Yo he llegado a hacer peritajes extremadamente extensos de 100, de varias, de 50, 60, 70 hojas, que por desgracia son la tecnicidad que requiere, y los propios secretarios dicen, yo solamente voy a ver dos partes, lo que pongas al final de todos los cuestionarios, y a lo mejor veré los cuestionarios y tus conclusiones. Todo lo demás no le entiendo, pero tiene que ser por reglamentación de un peritaje, tiene que estar esas partes técnicas. Y eso es bien importante porque entonces, al no poder dialogar con las partes, al no poder dialogar con el juzgador, con el que toma la decisión, a veces muchos de los peritajes yo me daba cuenta que se quedaban en el vacío. No podía explicar a lo mejor un término que no había escrito yo de forma adecuada y entonces se perdía el concepto de juicio, mientras que en la parte de la mediación, por supuesto que un tercero técnico que puede ser solicitado puede ayudar a poder explicar esas partes técnicas que le puedan ser de ayuda para favorecer esa comunicación entre las dos partes que están en medio, en el conflicto o en la diferencia, ¿no? El proceso es flexible en la mediación. Oye, sabes que yo no puedo el lunes a las 6 de la tarde, pero bueno, pues puede ser el sábado a las 10 de la mañana. Perfecto. Mientras que en un juicio tiene que ser en el área del juzgado, tiene que ser a cierta hora. Si llega 5 minutos tarde, casi ya no entras, oiga, ya se acabó. Y aquí no, todo es flexible, es negociable, mientras que las partes estén de acuerdo, ¿no? Como decía, la mediación es un acuerdo que llegan entre las dos partes, un acuerdo mutuo, mientras que en el juicio es uno contra el otro y en el cual uno va a perder y otro va a ganar. Entonces, por ende, el resultado de la mediación es ganar y en el otro es ganar-perder, ¿no? ¿Cómo nace el concepto de la malpraxis o el concepto de los crecimientos o del desarrollo de los conflictos médico-legales en el mundo? Voy a mencionar cómo nace y después les voy a decir lo que yo considero las 4 etapas de los conflictos médico-legales en el mundo. La malpraxis se identifica, que es el primer momento, en la época de los censos en Estados Unidos, cuando un médico es acusado de no atender bien al paciente. Ha mencionado claramente a través del tiempo los diferentes abogados y juristas como Leonardo Prieto, Castro y Ferrandis, en lo cual los médicos son los más desprotegidos frente al derecho. Ellos tienen la carga de las pruebas en un juicio médico, la carga de la prueba está supeditada al médico. El médico tiene que demostrar por todas formas, y a veces de una forma técnica que es muy compleja para el juzgador, que él no tuvo parte en el concepto del deterioro o el desvío de la salud de la persona, ¿no? Los motivos de la demanda son múltiples: derivaciones de culpas, responsabilidad por la pérdida, responsabilidad de alguien, es decir, yo le achaco porque él estaba ahí, que él fue el responsable. Por supuesto, también la pérdida económica, la economía que se vio afectada por un gastos. Sí, por desgracia, existe el lucro, sí está muy ligado el concepto del lucro. En un hospital público de la Ciudad de México, en el norte de la ciudad, hay una camioneta
que se encuentra afuera de la unidad de la salida, donde salen de la salida, perdón, de los pacientes, y en la cual le dice, si usted quiere demandar, aquí estamos para servirle. Muchos casos son autofinanciados por los abogados con un afán de que cuando ellos ganen, ellos van a cobrar, ¿no? Y por supuesto, al final pongo las dos partes más importantes que han demostrado con el tiempo, que son las causas principales de las demandas médicas, no de la malpraxis, ¿eh? No confundamos la malpraxis, que sí son actos que sí por desgracia existen, el concepto por el cual nacen las demandas, ¿no? Que es la pérdida de relación médico-paciente y casi siempre es por la falta de comunicación o por la falta de una información adecuada. Entonces, pero la malpraxis, ¿por qué ocurre? Pues la malpraxis ocurre por múltiples causas. Hay cosas que no son malpraxis, se confunden como malpraxis, ¿no? Porque son evolución natural de la enfermedad. Hay cosas que no podemos evitar por más que queremos. Hay algo que yo le llamo el margen de incertidumbre. En este margen de incertidumbre, hagas lo que hagas, no sabes lo que va a ocurrir. No, ¿cómo es posible? Sí, es cierto. Uno cuando tiene que estar consciente que el margen de incertidumbre es algo real. Uno no sabe si esta persona corresponde a uno en 2 millones de casos en los cuales un anestésico puede causar un gran problema. Y no podemos prever, hagan todos los estudios necesarios, no hay estudios a veces para ese tipo de cosas, hasta que no se coloca y no sabes que hay el efecto, ¿no? La escasez de recursos que ha sido muy importante en estos tiempos por la pandemia. Por supuesto, el conocimiento y la mala preparación también son conceptos que generan la mala praxis, la falta de entrenamiento adecuada y, por supuesto, la sobrecarga laboral. Mis pobres compañeros se ven supeditados a unas cargas laborales en el ámbito público de forma muy importante. Llegan a tener 50, 70 pacientes en un lapso de 4 horas. Es imposible poder tener una consulta de calidad y tener una buena práctica cuando el sistema te obliga a que hagas eso, ¿no? ¿Cuál es la realidad legal de los conflictos médico-legales? Pues que hay un incremento sostenido. Esto solamente son los números del 2019, ¿sí? En 2019 había 47 de reportes por día. Sabemos que después de la pandemia, cuando abrieron los juzgados más o menos en octubre, si no recuerdo mal, del 20, y después que fueron abriendo, conforme fueron abriendo de forma más importante, las demandas aumentaron y se duplicaron, hasta se triplicaron los números de casos de demandas médicas. No estoy hablando de malpraxis. La malpraxis, por desgracia, existe y sabemos que la malpraxis en estas épocas, en estos tiempos tan sombríos que ha habido, ha ocurrido. Pero la malpraxis no es porque no haya ocurrido, a veces por deseos o por mala preparación o, ¿cómo se llama? O mal entrenamiento de los médicos, sino porque a veces no tenían recursos con que hacerlo, ¿no? La visión de los abogados por judicializar todo acto médico es un acto súper, súper importante que quiero que tomen mucho en consideración. Muchas veces en los casos médico legales, el abogado va aprendiendo sobre el aspecto médico durante el juicio y se va dando cuenta del juicio lo que significaba, qué es lo que demandó. A veces puede ser una evolución normal, pero como ya está demandado, no puede salirse de ahí. He visto, créame, su servidor como perito, he visto casos frívolos, tremendamente frívolos, en el aspecto de que la demanda no sabes por qué ocurrió y por qué la judicatura le paga a un perito para decirle que eso pues no tiene ninguna procedencia. Pero ese es el derecho a la justicia de todas las personas a hablar y ser escuchado, ¿no? Entonces, pero sí, la visión de los abogados es judicializar. Muy pocos abogados hacen una reunión pretécnica en la cual le pregunten a otro tercero realmente qué es cómo ve ese caso y realmente si es judicializable ese tipo de casos, ¿no? Yo tengo la oportunidad de reunirme con abogados en los cuales, créanme que de cada 10 veces que me hablan, les digo 8 o 9, esto no es una malpraxis, es una evolución, es una falta de esto, etcétera. Dicen, te lo agradezco mucho porque gracias a eso, pues no voy a seguir con la demanda y le voy a decir que mejor vaya a otro tipo de resolución, ¿no? El tiempo de resolución no es menor a los años, no, el tiempo de resolución hoy en día de un juicio anda sobre los 4 o 6 años. ¿Por qué? Pues por evidentemente los atrasos derivados por la pandemia, ¿no? Costos excesivos, no solamente el aspecto económico, los emocionales tanto para los médicos como para los allegados y evidentemente para la imagen corporativa. Falta la verdad médico-institucional. Pues sí, claro, es muy difícil que sepamos lo que ocurrió cuando no podemos dialogar. Entonces, lo que haya ocurrido es difícil que se comprenda sin un diálogo, sin una explicación, sin una evidencia que puede ser el mostrar un estudio, qué sé yo, una gran cantidad de cosas, ¿no?
Y por desgracia, lo que ya sabemos hoy en día es que la responsabilidad solidaria, que es la responsabilidad civil de los hospitales privados y la representación aparente, pues eso hace que sea muy llamativo. Es decir, que al lado tuyo está el representante moral, en el cual ese representante aparente pues tiene la misma responsabilidad que tú. Y eso hace que las demandas se hayan ido aumentando. Las demandas iniciales andaban sobre los 2 a 5 millones, yo los he visto que han progresado a los 10 millones y actualmente las demandas, el promedio de demanda está sobre los 30 millones por esta representación aparente, porque el dinero se encuentra de mayor cantidad en los seguros de responsabilidad civil de los grandes consorcios morales, estar ahí. 30 millones. No está hablando de uno, está hablando de por lo menos 3 o 4 casos de los que he visto en los últimos mes a mes y medio. Entonces, el sistema adversarial está agotado, es poco útil, es caro y no resolutivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Pues la alternativa, gracias a la modificación del artículo 7 de la Constitución, en la cual se crean las MAS, y la creación de los centros de justicia alternativa de cada uno de los estados, y en este caso la ley de justicia alternativa del estado de Jalisco, que tiene una ley extraordinaria. La verdad es que cuando yo la leí y la analicé para comprenderla más, bueno, quedé maravillado de las cosas que hay, ¿no? Y está excelentemente bien hecha, muy bien blindada, maravillosa, y por algo son la punta, por eso Jalisco es la punta de lanza, ¿no? ¿Y qué se ha visto? Esto solamente es el reporte de Jalisco del 2020, un crecimiento del 4 al 35% de la solución de conflictos. ¡Wow! Acaba de hacer un reporte, me acuerdo que el director, el doctor Cepeda, nos presentó en su reporte anual un crecimiento muchísimo mayor, y ayer o antier presentó que el índice de satisfacción anda por arriba del 95%, con un porcentaje también igual de alto en solución de conflictos. Eso, y que cada vez más abogados favorecen, el 25% de los abogados favorecen que se vayan a la solución de métodos alternos para solucionar el conflicto mediante la mediación. Entonces, la mediación es un mecanismo eficaz y resolutivo, y lo digo así, más eficaz y resolutivo que el sistema tradicional adversarial, ¿sí? ¿Por qué es importante la mediación como alternativa en el caso de los casos de salud sanitaria? Porque es un sistema, como ya lo hemos mencionado varias veces en el transcurso del hoy, pues es un sistema no adversarial que se acerca mucho a la verdad de lo que ha ocurrido en el conflicto, la diferencia médico-legal, la alteración de la salud de la persona, etcétera. Y porque tiene la parte importante que es resolutivo de forma legal, es imparcial, es equitativo y todas muchas más bondades. Económico, por supuesto. El tiempo se ve acortado, menor a 3 meses, los costos son mucho menores y puede ser gratuito porque también tenemos las dos alternativas, que sea público o que sea privado, sea como la persona quiera realizarlo, ¿no? Y las dos son igual de válidas, ¿sí? Como mencionaba, pues genera un acuerdo de acuerdo a la ley de justicia alternativa de Jalisco, pues la cosa juzgada por medio de la sentencia ejecutoriada, ¿no? Confidencial, lo que se maneje ahí, muchos dicen, es que no digas nada porque va a ser utilizado en el juicio, no vayas a decir, no vayas a abrir nuestra defensa, no vayas a decir cosas, no te guardes esto. Al contrario, todo lo que se queda en la mediación de salud o mediación sanitaria se va a quedar ahí. Nadie puede utilizar ni a esta parte si participa como mediador o como técnico asesor de la parte de la mediación, no puede ser utilizado como testigo en el juicio, ni tampoco las cosas que se dijeron en la mediación. Es privado, en el sentido privado, en el sentido de que precisamente todo eso se queda ahí adentro, ¿no? Fomenta, por supuesto que fomenta una imagen corporativa, favorece mejor una solución de un conflicto cuando se fomentan los aspectos de diálogo y de comunicación, y es único como alternativa en los conflictos legales en salud. No existe nada como esto. Ya sé que muchos van a mencionar a la CONAMED como aspecto de solución, pero realmente muy pocos estados han estado preparando a su gente, capacitándolos como mediadores. De que yo sepa, solamente el estado de Jalisco y el estado de Nuevo León han preparado a algunos de sus médicos para ser facilitadores con preparación. No es parte del tema de hoy, ¿no? Es un método restaurativo, por supuesto, genera una nueva opción de un diálogo que a lo mejor no existía, de una comunicación, de un puente de comprensión que se puede crear a partir de la mediación. Y por supuesto, reiteramos otra vez y reitero otra vez, fomenta la cultura de la paz. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar a una mediación en el ámbito de la salud? A petición de las partes, ya sea por acuerdo asumido antes o después del tema objeto.
¿sí? Puede ser por acuerdo, dice de ahí, o derivado de una remisión judicial, cuando está ya iniciada la demanda, que el juez diga, váyanse por favor al IJA a solucionar su conflicto, o sugerencia del MP en el caso de algunos casos de orden legal, mientras que el MP esté de acuerdo en que se puede solucionar por acto de mediación. Esta 3 me parece muy importante por cláusula compromisoria. Si uno lo introduce en los contratos de adhesión, ya sea del ingreso hospitalario, los contratos que a veces hacen los médicos, pues evidentemente la primera, en cuanto a una demanda, pues se va a ir directamente a un acto de mediación. Entonces, ¿quién? Pues previo siempre será a todas las personas involucradas que estén, que se hayan generado una demanda por mal praxis y por aspecto ya sea de la cláusula o por parte de ahí, ¿no? De la cláusula o que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Es importante creo que hay que ofrecer el servicio de mediación en salud o sanitaria de forma pública o privada. Hay que contemplarlo como una opción, hay que crear grupos especializados en esto, y es la parte de la que sigue. ¿Qué grupos especializados se requieren? Yo creo que en la primera parte de este aspecto de no solo difundir, de hacer las primeras mediaciones, debe haber 3 partes muy importantes en una mediación. Un técnico médico que ayude a poder explicar a las demás partes qué significan terminologías y a las partes qué es lo que probablemente haya ocurrido, no con el aspecto de ser un perito, sino sencillamente traducir lo que a veces es difícil traducir de la tecnicidad de la medicina. Un abogado, porque estas cosas tienen altamente conceptos de abogacía, en los conceptos de conceptos mercantiles y de civiles, que es importante tenerlo, y un mediador especializado o que tenga conocimiento en el área de la mediación familiar, porque creo que la mediación familiar es la que más se acerca a este tipo de conflictos en el área de salud, ¿no? Entonces, por ende, probablemente requeramos algún otro tipo de gentes que puedan ser llamados a la mesa como psicólogos, peritos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decían, bueno, pues es privado y como lo sabían, pues se reitera lo de privada resolución hasta que se ratifique el acuerdo y es un finiquito legal, rápido, económico y satisfactorio para las partes. ¿En quién no funciona la mediación? ¿En qué no es o qué no es la mediación? No sustituye a la buena práctica médica, no justifica la mala praxis y no funciona sin pensar en los demás. ¿Cuál es la experiencia en el mundo? Es muy importante mencionar que la mediación, los conflictos médico-legales han cruzado, en mi juicio, en cuatro evoluciones. La primera es cuando se descubre que hay una malpraxis. Segundo, las demandas que empiezan a acrecentarse de forma impresionante. La tercera, la aparición del arbitraje. Cuarto, la aparición de la mediación. ¿Sí? ¿En qué parte creo que estamos en México? En México que estamos en la parte 2, en la cual hay un boom ¿cómo se llama?, de demandas. Todo es demandable en un acto médico. Si no me dio la receta, si me la dio mal, si estaba mal arrugada, si no le entendía la letra. Es decir, suena simple, pero créanme que ese tipo de cosas ocurren. Entonces, muchas cosas pueden solucionarse por eso. La experiencia en el mundo, en la mediación por lo menos en el mundo, tiene por lo menos más de 20 años. Hay experiencias documentadas del éxito de la mediación en salud o mediación sanitaria, como Chile tiene por lo menos 3 o 4 artículos diferentes, en los cuales a grandes rasgos su experiencia de más de 15 años es la siguiente. El 80% de los casos que se llevaron a mediación no terminaron en judicialización. Sí es cierto que solamente el 20% acabaron en acuerdos, pero solamente muy pequeña cantidad, terminaron con una remuneración económica. Los dineros que se gastaban antes de las mediaciones se vieron disminuidos hasta un 75% de los gastos. Entonces, la opción definitivamente, y las experiencias en Argentina, las experiencias en España, por ser estados de derecho, o más bien derechos comparados muy semejantes al nuestro, porque al fin y al cabo somos países hermanos en ese aspecto, hablan de lo mismo, más o menos de las mismas experiencias. El único documentado que yo tengo idea que ha documentado esto es Chile. Entonces, la mediación es la opción a seguir. Creo que es una forma sana, diferente, hay que fomentarla, hay que difundirla, hay que decirles a las personas que hay otra opción antes de poder hacer una demanda, antes de presentar una queja, que es sentar a la parte médica, a la parte del paciente o a las partes involucradas a que por medio de la mediación lleguen a un potencial acuerdo y a solucionar el conflicto de la forma más adecuada posible. Creo que
Creo que la mediación en salud, la mediación es una sola. La mediación es, como bien lo dicen algunas personas, hay una sola. Lo único que tiene son diferentes apellidos. En este caso es lo mismo. Este apellido solamente es en el área especializada de la salud sanitaria, pero no solo incluye a los conflictos médico-legales, a los conflictos relacionados con el denominado malpraxis. También puede haber mediación en el ámbito de salud entre médicos, entre personal médico y administrativo, entre personal de enfermería. Es decir, todo personal sanitario puede ser susceptible de dirimir sus diferencias por medio de la mediación. También entre las partes, otras partes como son los pagadores, ya sea terceros pagadores como las compañías de seguros, como los laboratorios, como los distribuidores de material. Todos esos que son del ámbito de salud pueden ser tributarios de lo que se llama, sí ya en España se incluye más, muchísimo más este aspecto de mediación sanitaria, que no solo incluyen las diferencias médico-legales o entre pacientes y médicos, sino que abre de un campo completamente muy amplio, que creo que México es un área de oportunidad extraordinariamente importante. Creo que la mediación es la opción a los conflictos médico-legales. Les aprecio de nuevo la oportunidad de ser escuchado. Estoy para servirles, este es mi correo. Si gustan mandarme algún mensaje o hacerme algún tipo de pregunta, para eso estoy para servirles. Y de nuevo agradezco la atención a esto. Con esto doy por terminado esta parte de la plática y seguimos con la zona de preguntas y respuestas. Muchas gracias.